Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Blanca y hoy te voy a enseñar a hacer esta mochila antirrobo. Te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Para descargar los moldes te dejaré un link en la descripción de este video. Los materiales que voy a utilizar para realizar esta mochila será cordura rasada y material sintético. Para el forro utilizaré tela impermeable silver. Usaremos dos cierres de 96 y 26 centímetros. También utilizaremos dos cintas de 45 centímetros cada una, dos de 20 centímetros, estas serán de 3 centímetros de ancho, dos hebillas pase 30 milímetros y una cinta para la manija de 32 centímetros, esta de 2 centímetros de ancho. Una cinta bies de 25 milímetros para el interior, 125 centímetros de espaguetis de 3 milímetros, 180 centímetros de cinta bies de 25 milímetros para las hombreras. También usaremos pólex para las hombreras, la espalda y los bolsillos de la pieza trasera. Para comenzar la confección, lo primero que haremos serán los bolsillos de la parte trasera. Comenzaremos por el más pequeño y lo vamos a coser de la parte del revés, así de esta forma. Le dejaremos una abertura para luego darle vuelta. Después de darle vuelta, lo vamos a coser en la parte delantera de uno de los dos bolsillos restantes, o sea, el más pequeño de los dos. Marcamos el centro y lo vamos a coser a 6 centímetros de lo que será el borde superior del bolsillo. Luego vamos a coser por el lado del revés esta pieza que será el siguiente bolsillo, así de esta forma. Le cortamos las esquinas y en la parte donde está el cuadradito le vamos a hacer un corte sin llegar a la costura y luego le damos vuelta. A esta pieza le vamos a introducir la pieza de pólex correspondiente con su tamaño. Luego le vamos a marcar la forma al fuelle con un pespunte de la siguiente forma. Vamos a medir el ancho por el alto del rectángulo y esta medida la vamos a dibujar bien centrada en la otra pieza del bolsillo, y para colocarlo lo haremos así. Primero vamos a coser lo que sería la base, la vamos a alinear de esta forma y la cosemos por la parte del revés del bolsillo. Luego hacemos coincidir cada lateral con cada trazo y sujetamos.
Luego cosemos cada uno de los lados. Y el siguiente bolsillo lo vamos a armar siguiendo los mismos pasos que el bolsillo anterior. Y lo vamos a colocar en la pieza trasera de la misma forma que colocamos el bolsillo anterior. En el siguiente paso vamos a armar los bolsillos interiores de la pieza delantera. A los bolsillos tipo tarjetero le vamos a coser un borde así, de esta forma. Y los vamos a unir con un pespunte por el centro de ambas piezas. Luego lo cosemos al forro a 4 centímetros desde el borde inferior. El siguiente paso será hacer el bolsillo con cierre. Haremos la abertura a 12 centímetros desde el borde superior. En uno de los lados enfrentamos derecho del cierre con el derecho de la tela y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho de la funda y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. La parte superior la coseremos de la misma forma. Lo siguiente que haremos será unir el forro a la pieza externa. Y a continuación le vamos a colocar la base. Enfrentamos los derechos del material y los derechos del forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. También uniremos esta pieza al forro. En el siguiente paso vamos a armar los bolsillos laterales internos. A cada uno de ellos le vamos a coser un borde. Después nos vamos a guiar por la forma de la curva y vamos a coser cada uno de ellos a cada lado del forro del fuelle. Y a continuación vamos a unir estos laterales de esta forma a la pieza central del fuelle. Las vamos a unir solamente con una costura. Lo siguiente que haremos será armar la manija. A la pieza de la agarradera le vamos a hacer un doblez a cada lado y le vamos a pasar un pespunte. A la cinta y a la pieza que terminamos de coser le vamos a marcar el centro.
Colocamos la cinta del lado del revés de la agarradera, alineamos los centros y vamos a unir ambas piezas así, de esta forma. Le vamos a pasar una costura por el centro para unir ambas piezas. En esta pieza vamos a marcar 3 centímetros en cada lado. Y en esas marcas vamos a coser la manija. Y a continuación vamos a unir los laterales del fuelle a esta pieza. Y le pasamos un pespunte a cada una de ellas. En el siguiente paso vamos a armar la pieza que tapa el cierre con la cinta ajustable. Como pueden observar, esta lleva una pieza de material externo y una pieza de forro. En cada una de las curvas de la pieza vamos a coser las cintas ajustables. Dejaremos 3 centímetros sobre el borde de la curva y 1 centímetro para el lateral y cosemos. Luego le cosemos la pieza del forro. Enfrentamos derecho con derecho, uniéndolas en la misma forma. Y cosemos de esta forma. Le cortamos las esquinas sin llegar a cortar la costura y luego le vamos a hacer pequeños cortes por toda la curva. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte por todo el contorno. Esta pieza la vamos a unir al fuelle por la parte que sería la parte trasera. En ambas piezas vamos a hacer marquitas para buscar el centro. Enfrentamos derecho con derecho del material externo, haciendo coincidir las marquitas y sujetamos. Luego cosemos para unir ambas piezas.
En este mismo lado le vamos a colocar el cierre. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho de la tela de forro. Y en el revés del cierre vamos a colocar el forro del fuelle. Y luego cosemos todas las piezas juntas. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Y uniremos ambas piezas con un pespunte por todo el contorno. Lo siguiente que haremos será colocarle el vivo a la pieza delantera. Primero vamos a forrar el espagueti. Luego pasaremos a colocarlo en el contorno de la pieza delantera. Haremos una marca a 4 centímetros desde el borde inferior en ambos lados, porque desde ahí comenzaremos a coserlo. En el siguiente paso vamos a unir esta pieza delantera al fuelle. Lo primero que haremos será hacer marquitas para buscar el centro en ambas piezas. En la parte curva le vamos a hacer pequeños cortes. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos ambas piezas para luego unirlas mediante una costura. Luego le colocamos una cinta bies en todo el contorno para tapar toda esa costura. En el siguiente paso vamos a armar las hombreras. Vamos a utilizar una pieza de tela silver y una del material externo. Las vamos a unir revés con revés y en el centro le vamos a colocar el pólex. Luego vamos a unirlas con una costura por todo el contorno.
Y lo siguiente será colocarle la cinta bies por todo el borde de cada hombrera. Pasamos a colocar las hebillas y lo haremos de la siguiente forma. Introducimos la cinta por la hebilla y luego la vamos a coser en el extremo de la hombrera, así, de esta manera. Lo siguiente que haremos será armar la parte de la espalda. Vamos a unir el forro con el material externo y le vamos a colocar el pólex en la parte interna. Luego unimos las piezas con una costura por todo el contorno. A continuación vamos a marcar el centro de la pieza para colocarle las hombreras. Las vamos a coser de esta forma con una separación de 1,5 centímetros. En el siguiente paso vamos a unir la espalda a la otra pieza que ya tenemos armada. Marcamos el centro en ambas piezas . Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Luego unimos ambas piezas con una costura por todo el contorno. Luego le cosemos la cinta bies. Le damos vuelta . Y por último le haremos un pequeño atraque
a cada una de las correas ajustables. Le doy las gracias por ver este video hasta el final. Espero que les haya gustado. Recuerden dar me gusta, suscribirse y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.